El nombre Héctor evoca fuerza, honor y valentía desde tiempos antiguos. De origen clásico y cargado de historia, este nombre ha sido símbolo de liderazgo, protección y coraje frente a la adversidad. Quienes llevan el nombre Héctor suelen proyectar una personalidad firme, leal y decidida, destacando por su capacidad de defender lo que aman y mantenerse fieles a sus principios. Significado del nombre Héctor. El nombre Héctor simboliza fortaleza, valentía y espíritu protector. Está asociado con la figura del defensor y el guardián, representando a personas que enfrentan los retos de la vida con coraje y determinación. Quienes llevan este nombre suelen destacar por su firmeza interior y su capacidad para mantenerse en pie incluso en los momentos más difíciles. Desde un punto de vista emocional, Héctor refleja estabilidad y lealtad. Es un nombre vinculado a personas que valoran profundamente la familia, la amistad y los compromisos que asumen. Su significado sugiere una personalidad confiable, alguien en quien los demás pueden apoyarse cuando buscan seguridad y consejo. En el ámbito espiritual, el nombre Héctor se relaciona con la protección y la energía del guerrero noble. No se trata de una fuerza agresiva, sino de una energía consciente, enfocada en cuidar, defender y mantener el equilibrio. Este nombre transmite una vibración de honor, justicia y responsabilidad espiritual. A nivel simbólico, Héctor representa la resistencia y la perseverancia. Es un nombre que invita a no rendirse, a luchar por ideales justos y a sostener la dignidad incluso en medio de la adversidad. Por ello, suele asociarse con personas que poseen una gran fortaleza moral y una voluntad inquebrantable. Finalmente, el significado del nombre Héctor también habla de liderazgo natural. Quienes lo portan suelen inspirar respeto y admiración sin necesidad de imponerse, guiando con el ejemplo y la coherencia entre pensamiento y acción. Héctor es, en esencia, un nombre que encarna el valor del protector, el defensor y el guía firme. Origen del nombre Héctor. El nombre Héctor tiene un origen profundamente ligado a la antigua Grecia. Proviene del griego Héctor, un término que significa el que sostiene, el que defiende o el que mantiene firme. Desde sus inicios, este nombre estuvo asociado con la idea de fortaleza, resistencia y protección frente a las adversidades. Históricamente, Héctor es conocido como uno de los personajes más importantes de la mitología griega, específicamente en la Ilíada de Homero. Héctor fue el príncipe de Troya y uno de sus más grandes guerreros, reconocido no solo por su valentía en batalla, sino también por su sentido del honor, la lealtad a su pueblo y el amor hacia su familia. Esta figura mitológica dio al nombre un prestigio especial que perduró a lo largo de los siglos. Con la expansión de la cultura griega y posteriormente del Imperio Romano, el nombre Héctor comenzó a difundirse por diferentes regiones de Europa. Su uso se mantuvo principalmente en ámbitos literarios y culturales, asociado siempre a ideales de nobleza, sacrificio y heroísmo, lo que reforzó su valor simbólico. Durante la Edad Media, el nombre Héctor continuó vigente gracias a su presencia en relatos históricos, épicos y caballerescos. Fue considerado un nombre digno y respetable, vinculado a la figura del caballero honorable y del defensor de causas justas, lo que facilitó su permanencia en distintas tradiciones europeas. En la actualidad, el nombre Héctor conserva su raíz clásica y su fuerte carga histórica. Su origen griego sigue siendo un referente de identidad, fuerza y protección, convirtiéndolo en un nombre atemporal que une la grandeza del pasado con el significado profundo que mantiene en el presente. Personalidad y características del nombre Héctor. Las personas llamadas Héctor suelen destacar por una personalidad fuerte y decidida. Son individuos que enfrentan la vida con valentía y seguridad, incluso en situaciones difíciles. Su carácter firme les permite mantenerse estables ante la presión, proyectando confianza y determinación en cada paso que dan. En el plano emocional, Héctor se caracteriza por ser leal y protector con quienes ama. Es alguien que valora profundamente los vínculos afectivos y se esfuerza por cuidar a su familia y amistades. Aunque no siempre expresa sus sentimientos con facilidad, demuestra su cariño a través de acciones concretas y apoyo constante. A nivel social, quienes llevan el nombre Héctor suelen ser respetados por su honestidad y sentido de la justicia. No toleran las injusticias y tienden a defender a los más vulnerables. Esta cualidad los convierte en personas confiables, a las que otros buscan cuando necesitan consejo, respaldo o una palabra firme. En el ámbito laboral o profesional, Héctor destaca por su responsabilidad y compromiso. Es perseverante, disciplinado y enfocado en cumplir sus objetivos. Su liderazgo suele ser natural,
basado más en el ejemplo que en la imposición, lo que le permite guiar equipos con equilibrio y claridad. Finalmente, la personalidad de Héctor combina fortaleza exterior con una profunda nobleza interior. Es alguien que lucha por sus ideales sin perder la humildad, manteniendo un fuerte código moral. Estas características hacen del nombre Héctor un símbolo de integridad, valentía y carácter protector. Variantes del nombre Héctor en otros idiomas. El nombre Héctor mantiene una presencia notable en distintos idiomas, conservando en la mayoría de los casos su esencia original. En español se utiliza como Héctor, respetando la acentuación y la pronunciación heredada del griego y el latín. Esta forma es una de las más fieles a su origen clásico y continúa siendo muy popular en países de habla hispana. En inglés, el nombre se escribe Héctor, sin acento gráfico, pero con una pronunciación muy similar. Esta variante es común en países anglosajones y suele asociarse igualmente con la figura heroica de la mitología griega, manteniendo su significado de fuerza y defensa. En francés, la variante Héctor también es la más utilizada. En este idioma, el nombre adquiere un tono elegante y refinado, siendo frecuente tanto en contextos históricos como modernos. La cultura francesa ha conservado este nombre gracias a su fuerte vínculo literario y clásico. En italiano, el nombre se transforma en Ettari. Esta variante es muy representativa y ampliamente reconocida en Italia, especialmente por su conexión con la literatura clásica y las adaptaciones artísticas de la mitología griega. Ettari conserva el mismo simbolismo de valentía, honor y protección. Finalmente, en otros idiomas como el alemán y el portugués, el nombre aparece como Héctor y Héctor respectivamente. Aunque la grafía puede variar ligeramente, el significado permanece intacto, demostrando que Héctor es un nombre universal que trasciende culturas y lenguas sin perder su esencia histórica y simbólica. Onomástica o santoral del nombre Héctor. El nombre Héctor no cuenta con un santo ampliamente reconocido y universal dentro del santoral cristiano tradicional, como ocurre con otros nombres de origen bíblico. Esto se debe a que su raíz es principalmente griega y mitológica, vinculada a la figura heroica de la antigua Troya, más que a un personaje directamente mencionado en las Escrituras. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tradición cristiana fue incorporando muchos nombres de origen clásico al calendario religioso. En algunos martirologios antiguos se menciona a San Héctor, considerado un mártir cristiano, aunque su historia no está ampliamente documentada. Por esta razón, su culto no es tan difundido, pero sí respetado en ciertas tradiciones locales. De manera popular, la onomástica del nombre Héctor suele celebrarse el 22 de septiembre, fecha que en algunos calendarios cristianos se asocia a San Héctor mártir. Este día es tomado por muchas personas como referencia para festejar a quienes llevan este nombre, aun cuando no exista una tradición litúrgica muy extendida. Desde un punto de vista espiritual, el santoral de Héctor se asocia simbólicamente con valores como el sacrificio, la valentía y la defensa de la fe. Estas cualidades encajan con el significado profundo del nombre, reforzando la idea de un protector firme, leal a sus principios y dispuesto a mantenerse fuerte ante las pruebas. Finalmente, aunque la onomástica de Héctor no sea de las más conocidas, su celebración tiene un valor especial para quienes portan este nombre. Representa una oportunidad para honrar la fortaleza interior, el compromiso moral y el espíritu noble que tradicionalmente se atribuyen a Héctor, tanto en el ámbito histórico como en el espiritual. Numerología del nombre Héctor. En numerología, el nombre Héctor se asocia principalmente con el número 6, una vibración ligada a la responsabilidad, la protección y el equilibrio. Este número representa a personas que sienten un profundo compromiso con su entorno y con quienes aman. Héctor, bajo esta influencia, refleja una energía de cuidado, servicio y sentido del deber. El número 6 otorga a Héctor una naturaleza protectora y solidaria. Quienes llevan este nombre suelen preocuparse por el bienestar de los demás, actuando como pilares de apoyo emocional y moral. Esta vibración numérica impulsa a buscar armonía en el hogar, la familia y las relaciones cercanas. Desde el plano emocional, la numerología de Héctor indica sensibilidad y empatía, aunque combinadas con fortaleza interior. No es una sensibilidad frágil, sino madura y consciente, capaz de comprender las emociones ajenas sin perder el control de las propias. Esto convierte a Héctor en una persona equilibrada y confiable. En el ámbito espiritual, el número 6 está relacionado con la vocación de servicio y la búsqueda de justicia.
Héctor suele sentirse llamado a ayudar, guiar o proteger, ya sea a través de su profesión o de su forma de vivir. Esta vibración le permite conectar con valores elevados como la lealtad, el honor y la responsabilidad espiritual. Finalmente, la numerología del nombre Héctor revela a una persona que busca estabilidad y propósito. Su misión de vida suele estar orientada a construir, sostener y cuidar, dejando una huella positiva en los demás. Bajo esta energía, Héctor es sinónimo de compromiso, amor consciente y fortaleza al servicio del bien. Color asociado al nombre Héctor. El color que se asocia con mayor fuerza al nombre Héctor es el azul profundo, un tono que simboliza confianza, fortaleza y lealtad. Este color refleja la esencia protectora del nombre, así como la serenidad y estabilidad emocional que suelen caracterizar a quienes lo llevan. El azul profundo también representa sabiduría y claridad mental. En conexión con Héctor, este color indica una mente reflexiva, capaz de tomar decisiones con calma y firmeza. Es un color que transmite seguridad y transmite la sensación de alguien en quien se puede confiar plenamente. Desde el plano emocional, el azul está ligado a la paz interior y al equilibrio. Las personas llamadas Héctor suelen buscar armonía en su entorno y evitar los conflictos innecesarios. Este color refuerza su capacidad para mantener la calma incluso en momentos de tensión, actuando como un punto de apoyo para los demás. En el ámbito espiritual, el azul profundo se asocia con la protección y la verdad. Conecta al nombre Héctor con una energía espiritual elevada, orientada a la honestidad, la justicia y el honor. Es un color que fortalece el vínculo con valores profundos y con una conciencia clara. Finalmente, el color azul profundo resalta el liderazgo sereno de Héctor. No es un liderazgo impositivo, sino firme y consciente, basado en el respeto y la coherencia. Este color potencia su presencia, su autoridad natural y su capacidad para guiar con estabilidad y sabiduría. Datos curiosos del nombre Héctor. Uno de los datos más curiosos del nombre Héctor es que, a pesar de no tener un origen bíblico, es ampliamente aceptado y utilizado en culturas de tradición cristiana. Esto se debe a la fuerte carga de valores positivos que transmite, como el honor, la lealtad y la valentía, cualidades que han permitido que el nombre trascienda creencias y épocas. Otro aspecto interesante es que Héctor es uno de los pocos nombres mitológicos que se ha mantenido vigente de forma continua desde la antigüedad hasta la actualidad. A diferencia de otros nombres griegos que quedaron relegados a los textos clásicos, Héctor sigue siendo común en muchos países, especialmente en América Latina y Europa. En el ámbito cultural y artístico, el nombre Héctor ha sido utilizado frecuentemente en la literatura, el cine y la música para representar personajes fuertes, nobles o protectores. Esta recurrencia ha reforzado la imagen del nombre como símbolo de integridad y liderazgo, manteniendo su prestigio a lo largo del tiempo. Un dato curioso adicional es que el nombre Héctor suele percibirse como un nombre serio y respetable desde edades tempranas. Estudios sociolingüísticos han señalado que este nombre genera una impresión de madurez y responsabilidad, incluso cuando lo porta una persona joven. Finalmente, Héctor es un nombre que se adapta con facilidad a distintos idiomas y culturas sin perder su esencia. Ya sea como Héctor, Héctor o Hétari, su significado permanece intacto, lo que lo convierte en un nombre universal, cargado de historia y con una identidad sólida y atemporal. Hasta aquí llegamos con el profundo significado del nombre Héctor, un nombre lleno de historia, fuerza y valores que trascienden el tiempo. Esperamos que esta revelación te haya ayudado a comprender mejor la energía, el simbolismo y el poder que encierra este nombre tan especial. Si este contenido te gustó y fue valioso para ti, regálanos un like y suscríbete al canal Revelaciones de los Nombres, donde cada nombre guarda un misterio, una historia y una energía única por descubrir. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y sigue acompañándonos en este viaje de conocimiento y revelación. Gracias por estar aquí.